Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles día 11 de mayo, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader al que os animo a suscribiros. Soy Judith y venga, vamos a comentar un poquito qué tenemos por delante. Hoy se va a publicar un dato muy importante. Es el dato de IPC en Estados Unidos a las 2:30 de la tarde hora española peninsular, es decir, una hora antes de la apertura americana, y ello va a condicionar los movimientos a posteriori, o sea que tendremos una sesión americana muy influenciada por ese dato. Atentos a la publicación 2:30 en España. Vamos a empezar, como siempre, antes recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Venga, vamos al mercado. Ya hemos comentado, atentos a las 2:30, importante y principal noticia macro de hoy, publicación del dato de IPC. Gráfico diario. Ayer veíamos una sesión que después de un tremendo lunes bajista, tuvimos una sesión ayer correctiva, el precio hizo un pullback a los últimos mínimos rotos, bueno, lo que el precio acostumbra hacer, ¿no?, en sus movimientos técnicos, y nos dejó una vela pues un poco de duda, una vela de indecisión, también pues eso, un poquito la expectativa de la sesión de hoy, la publicación tan importante del dato que se va a dar hoy a las 2:30, y hoy de momento tenemos una sesión alcista, pero totalmente condicionada a lo que se va a publicar, o sea, esto puede borrarse en un periquete en función un poco de esa noticia, de su interpretación y demás. Así que de momento está todo por hacer, vamos. Vamos al gráfico de 4 horas. Ayer trazábamos todo este último movimiento bajista, esos retrocesos de FIBO. Veíamos la posibilidad de un retroceso. Ahí tenemos todos esos mínimos últimos, mínimos anuales, ¿vale? He cogido, y ayer cogí también, lo que sería el nivel más bajo, ahí los 4.060 más o menos, y por arriba, en esa primera llegada que dejó el precio, dejándonos los mínimos anuales ahí casi finales de febrero, porque también, si nos fijamos en este último impulso bajista, correspondería con el 38,2% de retroceso de toda esta última caída en la zona de los 4.100. Por tanto, cuidado, en toda esta área el precio puede girarse. Ayer el retroceso todavía no alcanzó ni el 38,2, aunque sí que entró mucho papel, lo comentamos. Había mucha posibilidad que, dado que aquí había una zona de últimos mínimos muy recientes, dejados ahí el 3 de mayo y también el día 6 de mayo, aquí fijaros en esta bajada y luego la subida posterior, dejó unos mínimos en los 4.060, que daba un poco el contexto y la fuerza bajista, hacía probable que el precio, si llegaba a esta zona, rápidamente le entrase papel, ¿no? Ahí se cerraran largos y se abrieran cortos, iniciándose el movimiento clásico, ¿no?, de continuación bajista que tuvo lugar. Pero eso no quiere decir que el precio no pueda en una segunda intentona ir a buscar ese retroceso del 38, y podría darse, cuidado un poquito hasta que el precio no supere los 4.100. Cuidado con algún planteamiento. Hablo de una operativa, por supuesto, intradía, no hablo de swing. Cuidado con largos, hasta que no supere los 4.100, y más allá estaríamos otra vez dentro de todo ese berenjenal lateral en el que nos habíamos encontrado las últimas semanas, antes de romperse la banda inferior. Tampoco es un escenario para tirar cohetes, ni mucho menos. Pero 4.060, 4.100... tenemos todavía esa resistencia aquí en la misma zona, es una zona. Bien, ayer vimos pues un poco, vamos al gráfico de una hora, ese movimiento clásico del precio, y es importante conocer cómo se mueve el precio para poder pues de alguna manera encontrar esos niveles principales, encontrar algo que yo lo considero muy importante, y así intento transmitirlo a mis alumnos, y es esos escenarios que nos tenemos que acabar de trabajar en el gráfico de una hora, que es una parte muy importante de la operativa, y saber detectar cuáles son esos escenarios
probables, tendenciales o no, pero probables, respecto a aquellos que no son tan probables en base a esos movimientos clásicos del precio. Esto es muy importante antes de iniciar una sesión, cada sesión en nuestro día que operemos, de hacer un trabajo previo bastante, en profundidad, ¿no? Para saber qué estamos operando. Venga. Aquí en el gráfico de 1 hora, ¿qué tenemos ahora mismo? Pues tenemos que a cortísimo plazo se ha formado un nuevo lateral con esta banda inferior. El precio ayer en el clásico movimiento, ¿no?, de pullback a la zona de más importante resistencia, continuación bajista. Este movimiento tan probable que es repetitivo en el precio volvió a apoyarse en el final del impulso anterior, no lo perdió, rebotó y ahora estamos completamente en zona de nadie, sin ningún tipo de fuerza ni de tendencia, en una zona ya lateral a corto plazo, con una banda inferior muy clara en la zona de los 3.960 aproximadamente y una banda superior, como ya he dicho, en los 4.060, 4.100. Toda esta zona de aquí, ahí está la media de 50, 60 minutos, ahí reforzando esos máximos del día de ayer. Entre medio, he puesto un nivel aquí por poner algo, francamente, por dejar algún nivelín un poco marcado, pero es que no tiene ningún tipo de fuerza ni de nada, o sea, no hay fuerza en este movimiento, ni hay ningún nivel relevante y probablemente con el dato de IPC todo esto va a quedar borrado, sea porque el precio lo supera a la baja o porque se va para arriba, no sé, pero son niveles que no son relevantes. He marcado un poquito esto porque eran esos máximos de la sesión asiática que se han roto en la sesión europea y que ahora era una resistencia bastante testeada durante varias veces, estas velas de 15 minutos, y que ahora podría ser soporte junto con la media de 200 en este marco temporal que está aquí, pero vamos, tampoco no es que quite el sueño este nivel. Venga, vámonos al Nasdaq. Gráfico diario. Principal resistencia, esos mínimos anuales y mínimos dejados en esta banda inferior de ese lateral, zona de los 12.800 o 12.700, más o menos por aquí esta zona. Ayer el precio también, desde un soporte relevante, mínimos de 2021, ese nivel ahí se ve claramente, ¿no?, esa zona de resistencia que se rompió, que ya hizo un throwback en el mes de diciembre de 2020, que volvió a encontrar soporte allí en el mes de marzo de este año 2021 y que son los mínimos de ese año. Y ahora mismo el precio se apoyó allí, dejándonos por ahora los mínimos de 2022 coincidiendo con los mínimos de 2021. Desde aquí se ha iniciado un movimiento correctivo que ayer se frenó en un nivel que ya considerábamos también como resistencia y que ya veremos en la sesión de hoy si el precio va a buscar la resistencia más importante, que está en esta zona de aquí. Vamos a verlo mejor en 4 horas. Ahí tenemos todo el último tramo bajista, esos retrocesos de FIBO que también son importantes de considerarlos porque son muchos ojos, muchos operadores que tienen en cuenta esos retrocesos y queremos ver lo que todo el mundo ve y reaccionar ante lo que todo el mundo reacciona. Y aquí teníamos un último mínimo que dejó el precio, aquí el día 6 de mayo, que luego se perdió, pues ayer ejerció de resistencia. Un retroceso menor, sin importancia, pero coincidiendo un poco ahí con esos psicológicos 12.500. Desde ahí arrancó la continuación bajista, no hizo nuevos mínimos, falló, volvió, y ahora estamos otra vez ahí atacando esos máximos del día de ayer. Probabilidad importante, todo dependerá del dato de IPC, repito, pero técnicamente sería probable una llegada a la zona de los 12.700. Estaríamos ya en el retroceso del 38, 50 más o menos, donde tiene los últimos mínimos más relevantes que hemos visto ahí en el marco temporal de 4 horas. Gráfico de 1 hora. Y ya recordemos que si el Nasdaq va a buscar esta zona, el S&P también le va a seguir, dado la alta importancia, ¿no?, de este sector tecnológico en el índice del S&P 500. Aquí tenemos al Nasdaq, gráfico de 1 hora, se ve un poco ahí esos últimos mínimos que se rompieron, eso hablamos de la sesión del lunes, ya hizo ahí el pullback, nuevos mínimos, volvió a la zona, bajada, volvió, esta zona es una fuerte resistencia, muy testeada, soportes rotos, testeados, polarizados a resistencia ya en 3 ocasiones y ahora estamos en la cuarta, por tanto 12.500, 12.550, tenemos la primera resistencia que estamos justo ahí delante de ella
y la siguiente ahí en los 12.700, 12.800 más o menos, donde ya la media de 200 en este marco temporal y asoma la cabeza por aquí. Así que, y por abajo lo mismo que he dicho en el SP500, niveles pues bastante relevantes. Y todo va a ser pues muy condicionado lo que suceda hoy en la sesión americana al dato que se va a publicar de aquí pues a poco más de una horita. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy. Repito que todos estos análisis están enfocados por una parte por lo que sería un poco la intención formativa de analizar el precio, de conocer los movimientos, de conocer un poco las estructuras y demás, y por otra parte enfocado a preparar sesiones intradiarias, no, porque vamos buscando los niveles más cercanos al nivel de precio actual. Venga, pues dejamos aquí la preparación del día de hoy. Nos vemos mañana, que paséis una feliz tarde, buena sesión de trading y hasta mañana jueves. Adiós.